Ugh, esta mierda parece que después de Descartes dejé de entender. Pero para un poco, querida, ¿qué es lo que no entendés? Pero esta vez no vas a poder ayudarme, Rama, no es matemáticas. ¿Y qué estás estudiando entonces? Mira, ni yo estoy segura, escúchate esto. Byung-Chul sostiene que el neoliberalismo, al haber hecho del trabajador un empleador de sí mismo, hace que éste se autoexplote, se someta a sí mismo al nuevo régimen de dominación instaurado por el neoliberalismo. Por ello, dice que cada uno es amo y esclavo en una persona. Pero me dieron este texto así, yo no entiendo nada sin contexto. Es que para eso tenés que empezar del principio. Sí, es que había que investigar y empecé por lo más difícil. ¿Sabés mínimo en qué año nació? 1009 y algo. En 1959. Eso. Bueno, vos sabés mucho de Corea del Sur. Hablemos del contexto de la época. En esa época estaba presente el conflicto bélico, la guerra. A ver, voy a googlear. Ok, Google. Para buscar información sobre algún tema, solo tienes que preguntar. A ver, la guerra de Corea. Uy, ¿me lees eso? Dice Hankuk Chong-cheng. Ah, Es lo mismo que decir guerra coreana. Fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea, apoyada por las Fuerzas Armadas de varios países, comandados por Estados Unidos, y la República Popular Democrática de Corea, apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta. constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. Miren, acá dice que desde el punto de vista de Corea del Sur y Estados Unidos, Corea del Norte invade su vecina Corea del Sur y reclamación del territorio completo por parte de ambos gobiernos. Y según Corea del Norte y la Unión Soviética, Corea del Norte repele una agresión de su vecina Corea del Sur. ¿Y eso qué tiene? Que no hay versiones disfrazadas de la historia, sino que ambos dicen la verdad. Es una mera diferencia ideológica defendiéndose armados desde cada mitad de lo que fue alguna vez un país. Algo me dice que te gusta mucho este tema, ¿eh? ¿Podemos volver a hablar de filosofía? Primero, contextualicemos a la chica, que pobrecita no entiende nada. Vos estás entendiendo conmigo. Ah, cha, 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 cha. 5 años antes, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir Corea en dos. Trazaron la frontera en el paralelo 38, quedando la franja norte a cargo de la Unión Soviética y la franja sur a cargo de Estados Unidos. Cada superpotencia controló en su área respectiva las constituciones de sus dos nuevos estados que quedaron bajo sus correspondientes órbitas, la República Popular Democrática de Corea del Norte y la República de Corea del Sur. Aunque se realizaron negociaciones para la reunificación de Corea en los meses anteriores a la guerra, la tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en paralelo 38. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Voy a saltar esa parte. Los Estados Unidos acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión y bla bla bla. Bueno, nació un quilombo bárbaro. Sí, veo. Mentira, ¿no ves? Bueno, ahora vamos con la información de él. No, ya me estaba cebando. Bueno, había leído por ahí que un escritor contó en un programa de radio que cuando Byung-Chul Han era joven, el padre lo mandó a estudiar ingeniería, pero él ya era seguidor de un filósofo alemán. Martin Heidegger. Heidegger. Ese. El otro chisme es que estaba encajetadísimo con conocer a Alemania, así que imagínate que si seguía un filósofo alemán. O sea. Si fuera yo seguro me iba para allá. Pero Pero en Corea del Sur el mandato de los padres es demasiado influyente. Bueno, en la entrevista decía eso, que es una cuestión muy respetada. En Oriente hay una serie de valores que no se ven en el Occidente. es que su padre le permitió ir a Alemania porque tenía una empresa familiar. Cuestión al final se formó en Alemania. Sí, y ahora es docente en la Universidad de las Artes de Berlín. ¿Y qué enseña? Puede enseñar filosofía, boba. Bueno, qué sé yo, va a una escuela de arte. Por ahí enseña literatura. Como filósofo procedió casi como aforista. ¿Qué es eso?
Alguien que apela a las ideas simples que cuando se explican por escrito se presentan en frases concisas en libros que no pasan de las 150 páginas. La primera paradoja de Byung-Chul es un mérito de los muchos que tiene. ¿Y cuáles son? Bueno, nena, vamos de a poco que recién no entendíamos nada. La sociedad de la transparencia. Es el paso hacia una sociedad positiva. El abandono de cualquier negatividad en busca de alisar y allanar las acciones sociales e insertarlas en una torrente que favorezca la capital, la comunicación y la información. Ningún otro lema domina hoy el discurso público tanto como la transparencia. Según Han, quien la refiere solamente a la corrupción y a la libertad de información, desconoce su envergadura. Esta se manifiesta cuando ha desaparecido la confianza y la sociedad apuesta por la vigilancia y el control. Se trata de una coacción sistemática de imperativo económico, no moral o biopolítico. Las cosas se hacen transparentes cuando se expresan en la dimensión del precio y se despojan de su singularidad. La sociedad de la transparencia es un infierno, de lo igual. Esto nos remonta a la época de Platón. ¿Qué tiene que ver? La polis, cuando Platón escribió el ideal de una sociedad perfecta. Según Platón, para que una sociedad crezca debe hacerlo conjuntamente, ya que nos influimos constantemente los unos a los otros. Cuando hablamos del hombre, nos referimos a la sociedad, ya que necesitamos saber vivir para poder crecer. ¿Y de qué depende el crecimiento? Bueno, el ser humano es el único mamífero que si se lo deja completamente solo probablemente no pueda sobrevivir. Siempre necesita que otro lo ayude y así permanece este hecho a lo largo de nuestras vidas finitas. Por eso mismo, necesitamos gobernantes, pero que sean un ejemplo de cómo gobernarse uno mismo. No como todos estos pelotudos que seguramente no sepan ni cambiar un pañal. Gobernantes que dominen su búsqueda de la verdad, verdades trascendentes y bienes duraderos para todos. ¡Uno es por todos! No todos para uno, hijos de puta. Platón habla del problema de Atenas, donde estas formas no eran cumplidas. Ni cerca. La gracia de recordar esto es relacionarlo con el planteamiento de Byung-Chul. Él dice que la sociedad necesita una revolución en el uso del tiempo. Le doy la razón al proponer que el ritmo frenético en el que vivimos reduce nuestra capacidad de permanecer. Es que justamente siempre precisamos más tiempo para nosotros, sin dedicarnos a nosotros mismos. ¡Guau! Profundo. Esto es muy interesante, pero trata demasiados temas de manera muy extensa. Me estoy haciendo un lío. ¿Querés que vayamos directamente al punto? Han se convirtió en un fenómeno al analizar los mecanismos de opresión psicológica y tecnológica del capitalismo neoliberal. Analiza las enfermedades del siglo XXI, las repercusiones de las redes sociales en todos nosotros y los sutiles pero efectivos mecanismos de opresión del capitalismo neoliberal. El tema principal de este trabajo era sobre las enfermedades de este siglo, básicamente. Momento ayer. Habla del TDAH. Deja de dar spoiler. Según este filósofo, enfermedades como la depresión y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del límite de la personalidad, define el panorama patológico de comienzos de este siglo. La era inmunológica ha sido abandonada en favor de otro paradigma, donde han desaparecido la otredad y la extrañeza, y solo reina la diferencia. Han ubica en el fin de la Guerra Fría el momento inicial de esa transición. Nació en guerra y quedó traumado. La diferencia posinmunológica es más posmoderna, ya no genera ninguna enfermedad. Lo extraño se sustituye por lo exótico y el turista lo recorre. El turista o el consumidor ya no es más un sujeto inmunológico. El viejo paradigma inmunológico basado en la nombrada negatividad Lo otro inmunológico es lo negativo que penetra en lo propio y trata de negarlo. no es compatible con la globalización ni con la disolución de la frontera. Han también introduce una cuestión, la superación del modelo Foucaultiano, del panóptico. La sociedad disciplinaria de Foucault, que antes constaba de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar, ahora hay otras cosas distintas. Vivimos en una sociedad llena de gimnasios, torres de oficina, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria. Vivimos en una sociedad del rendimiento. El sujeto del rendimiento no sufre de una explotación externa, es dueño de sí mismo y se autoexplota. El sujeto autoexplotado se hace del Multitasking.
Sí, bueno. Multitareas, hija. La gente que se mata sola trabajando de más. Una práctica que modifica radicalmente la estructura y la economía de la atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersada. El Multitasking. Otras prácticas como los videojuegos nos llevan a un estado de atención superficial que genera una regresión similar al estado de vigilancia de los animales salvajes. Los logros culturales de la humanidad a los que pertenece la filosofía se deben a una atención profunda y contemplativa. En este estado de contemplación es imposible de alcanzar en el mundo del Multitasking. y la hiperatención. TDAH. No empieza. ¡Ya va a empezar! Trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. El ADHD suele comenzar en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta. Puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o en el trabajo. La utopía de una sociedad o una persona transparente no es más que una utopía. El sujeto necesita espacios para estar consigo mismo, lo cual exige una membrana impermeable que lo aísle del entorno. Según Byung-Chul Han. es imposible establecer una transparencia interpersonal y esto tampoco es deseable. Precisamente la falta de transparencia del otro mantiene viva la relación. Qué bueno que decidí no casarme. Inserte chiste de rímel de Twitter. Demasiado rímel carga las pestañas, mejor ni me pongo. ¿El rímel es su novio? Básicamente. La sociedad de la transparencia lleva la información total que no permite lagunas de información ni de visión, y se acelera rechazando todo tipo de negatividad. De frente al avance del Big Data y la avalancha de datos empíricos, Han reivindica el pensamiento negativo. La teoría como la negatividad hace que en realidad misma aparezca en cada caso, y súbitamente de otra manera, bajo otra luz. ¿Qué? La sociedad de la transparencia también amenaza la política, un tipo de acción estratégica que incluye una dimensión o esfera secreta. Si toda la política se reduce a una escenificación de la transparencia, el final de los secretos implicaría el final de la política. Si la RI puso a los corruptos. El mundo no es hoy ningún teatro en el que se representen y lean acciones y sentimientos, sino un mercado en el que se exponen, venden y consumen intimidad. El teatro es un lugar de representación, mientras que el mercado es un lugar de exposición. La sociedad impone que tu valor se mide tan solo en la cantidad de velocidad de intercambio de información. La masa de la comunicación eleva también su valor económico. La sociedad de la transparencia valora la exposición. Cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición. La sociedad expuesta es una sociedad pornográfica. Vivimos en un mundo que tiene la imperceptibilidad, un espacio sin secreto, ni misterios ocultos a la sociedad de transparencia. Toda distancia le parece una negatividad que hay que eliminar. Conforma un obstáculo para la aceleración de los ciclos de la comunicación y el capital. Han utiliza términos intuitivos como agonía, transparencia, enjambre, aroma del tiempo o cansancio. Su obra representa una fuente de reflexión sobre nuestra vida contemporánea, sobre lo que constituye el ser humano del siglo XXI, sobre lo que lo amenaza y sobre lo que podría salvarlo. El agotamiento del alma puede estar acompañado de sentimientos de angustia y estrés. A lo largo plazo se arraiga en nuestros corazones y se convierte en depresión. Además de problemas de atención, concentración, memoria y la sensación de que los pensamientos se vuelven cada vez más lentos. Necesitamos más tiempo porque se nos escapa de los dedos como la arena, pero a la vez el tiempo pasa demasiado lento. Los datos nos exponen, no explican el mundo. La información que se revela constantemente no puede esclarecer el mundo, solo lo expone y carece de cualquier construcción de verdad. Treat me like I'm never there. You say the coolest words, you just they break my heart. Cause I'm over here working my ass off. Boy, it's just so hard to see. If I cut myself, I would bleed. I'm just like you, you're like me. Imperfect and human are we. Show and tell. I'm on display for all you fuckers to see. Show and tell. Harsh words
if you don't get a pick with me. Fly instead, like I'm a product of society. Don't sell unless you fucked every authority. Por cierto, ¿cuándo murió Han? Aún no tiene fecha de caducidad. Fin del video. El mismo grupo de 3, conformado por la tonta que se la pasa horny, la chismosa obsesionada con el estatus social y la abeja reina fabulosa que tiene problemas en su